Queridos hermanos, en la sesión número 8 del seminario Fermín Baliamesti estuvimos desarrollando 3 puntos de su cuaderno para el grado de aprendiz. El punto concerniente a la masonería como una iniciación de oficio, lo cual nos empieza a dar un poco de sentido, de entidad y de comprensión sobre cuál es la esencia de la iniciación dentro de la masonería, cómo la masonería reconfigura el misterio iniciático, que tiene una estructura base de una cadena iniciática a la cual nos conectamos mediante un rito, de tal manera que creamos un puente energético que nos permite hacer descender influencia espiritual y de esa forma transmitirla a el iniciado. Esa estructura de la iniciación en macro, la masonería la reconfigura a su misterio propio, que es el arte de la construcción, y de esa estructuración como masonería, como iniciación de oficio, nos habla el querido hermano Baliamesti en este punto de su cuaderno, para luego pasar a desarrollar ya puntos más particulares de la ceremonia de la iniciación, como es el traje del recipiendario, ese traje singular con el que entramos por primera vez al templo, y luego desarrolla lo que para mí es un tema muy interesante y también, tal vez incluso en su época, muy innovador, en el sentido de que poco se hablan de cuál es el simbolismo de los 3 puntos. Esos 3 puntos en delta que todos colocamos en nuestra firma, cómo esos 3 puntos entran también en esta estructura de la masonería como un arte de la construcción, y cuáles son los parámetros espirituales y de ciencia iniciática que toma para ver cómo la influencia espiritual empieza a actuar dentro del hombre y dentro del rito como una estructura espiritual que nos rodea y a la cual accedemos mediante un ritual. Entonces, vamos a ver qué nos ha dicho Baliamesti en su primer punto sobre la masonería como iniciación de oficio. Sabemos que está la cadena iniciática, que es la que nos permite conectarnos a los mundos espirituales. El trazo de los mundos espirituales hacia lo que viene a ser nuestro mundo se logra mediante la iniciación. La iniciación es capaz de manipular un rito que tiende un puente con los mundos espirituales, y la acción de este rito hace descender la influencia espiritual o el sustento espiritual que luego la iniciación va a transmitir al iniciado. Una transmisión que sin duda debe entrar y hacer acción en el intelecto para después bajar y empezar a sacar toda la información o chispas divinas en el alma del ser, en ese aspecto cardíaco. Pero en este proceso, la masonería agarra la ceremonia de la iniciación y la reconfigura y le mete la información de lo que viene a ser el arte de la construcción, lo cual va a requerir de ciertas cualificaciones particulares para que el iniciado pueda realmente operar dentro de la idea de la construcción, ya que sin duda alguna, si yo quiero ser albañil o quiero ser un arquitecto, pero digamos que quiero ser un albañil, debo tener ciertas cualidades, lo que se llama la vocación, para de esta forma nosotros podamos realmente hacer nuestro mejor papel como
albañil, como constructor, como picapedrero, como hombre que mezcla cemento, como aquel que se acostumbra a montar paredes con bloques. Es decir, se necesita una cierta cualidad y vocación, incluso fuerza física, y intelecto y conocimientos del arte de la albañilería para uno empezar a trabajar allí, por lo cual es todo ese conglomerado de cualidades y de características que debe tener el albañil van a formar lo que viene a ser su cualificación, es decir, como un campo alrededor que genera la vocación. La vocación de construir. En nuestro caso, la vocación hacia ese arte de la construcción mediante las cualificaciones que podemos ya empezar a despertar. Y todas esas cualificaciones deben estar casadas o deben ser alimentadas por la propia naturaleza interior del hombre o de nosotros. Es decir, desde aquí debe nacer esto. La vocación está ya en nuestras virtudes escondidas, en nuestras potencialidades. Allí está el concepto de la virtud. Y esa virtud, cuando la empezamos a desarrollar, entonces la desarrollamos de una manera muy particular, porque la iniciación en la transmisión que nos ha hecho de esa influencia espiritual, lo ha hecho a través de un despliegue del simbolismo. Y ese despliegue del simbolismo pasa por un ritual y pasa por la operatividad de ese ritual y la forma correcta como que de operar el ritual, que es la liturgia. Entonces dirá la tradición que este arte de la construcción, ese perfeccionamiento interior del hombre, esa conformación de la piedra cúbica del ser mediante armar una especie o empezar a encajar, mejor dicho, la piedra cúbica a partir de pequeñas piedras cúbicas, esa idea de yo ir ampliando mi rango de acción mediante pequeños perfeccionamientos interiores, todo este proceso debe hacerse de acuerdo a un orden, ya que lo que pareciera caótico en algún momento empieza a tomar orden. De allí la divisa masónica desde el orden, desde el ordo, o el orden, mejor dicho, nace o fluye desde el caos. Ordo ab chao. Orden a partir del caos. Por eso todo este proceso de estructuración, de darle forma a la piedra cúbica mediante un ordenamiento, siguiendo pasos muy, muy precisos, es lo que va a decir que hay que hacerlo con cierta liturgia. O el arte de la construcción interior del hombre debe hacerse como una verdadera liturgia, debe volverse una liturgia para el masón. Es decir, debe sentirse que está realmente poniendo toda su vocación en el arte de la construcción. Y eso realmente son cualidades muy particulares que empezamos a desarrollar, que estaban en potencia, y mediante la influencia de esta vibración inicial, de este sustento espiritual que se nos transmite por la iniciación, grabada o revestida mediante símbolos de la construcción, podemos ya nosotros generar en nuestra mente el plan que queremos lograr de conseguir una ordenación interior, es decir, una piedra cúbica, de un estado de imperfecciones, de poca forma que estábamos inicialmente, luego de esa influencia espiritual
podemos, ayudados por la influencia espiritual, informar al alma y darle un ordenamiento y una nueva forma. Nos va a decir Valiamesti que para que este trabajo sea posible, para lograr que desde la piedra bruta podamos tener un paso efectivo de ordenamiento hacia la piedra cúbica, debe suceder algo mediante la influencia espiritual. Y ese algo está casado con esa aplicación del simbolismo que va a permitir que chispas de luz que están grabadas dentro de nuestra estructura interna empiecen a fluir y a ordenarse según un patrón en particular. Y ese es el ordenamiento, ese es el trabajo de lo simbólico. Hacer nacer o hacer brotar el código del orden que ya está grabado en nuestra alma por el Creador. Y eso se puede lograr mediante soportes, y dirá Valiamesti, necesitamos soportes para la meditación hermética, que vienen a ser acá los símbolos. Un soporte de meditación. Y el concepto de hermético es muy interior. Soporte de meditación hermético que nos hace realmente conocer nuestro ser interior y sacar de ahí lo mejor que lo conforma. Y eso nos va a permitir hacer que, como hombres realmente cualificados, nos convirtamos en piedras vivientes. Y eso va a ser, digamos, lo máximo que pudiéramos conseguir, o es la finalidad de la masonería. Este paso es, dadas las cualificaciones, dado que nos hemos ya despertado y lo que nos vuelve como un hombre cualificado para el arte de la construcción, nos va a llevar a convertirnos en piedras vivientes. Es decir, una entidad dinámica y activa dentro de toda la estructura dinámica y espiritual del cosmos. Estos soportes de meditación que nos llevarán a este cambio de estado, a esta transformación, a esta evolución espiritual, son los que en el arte de la construcción toman las formas de las herramientas. Necesitamos estos soportes. Estas herramientas son como fuerzas del alma, dimensiones del alma, que mediante la meditación de una herramienta en particular podemos hacer brotar estas dimensiones internas, estas fuerzas del alma, y ellas se convierten en virtudes y son conocimientos que nos van a permitir construir. Entonces, de esas herramientas que brotan como virtudes y que también van a hacer brotar conocimiento, pero un conocimiento muy particular que ya le hemos dado nombre, que es la gnosis. Entonces, cuando la gnosis se despliega o fluye y logra el despertar de las virtudes, entonces podemos decir que está ocurriendo una construcción interior. Estamos realmente construyendo el edificio de nuestro templo interior, ese templo, ese santuario que servirá de morada al Creador, y debe seguir como que un plan. Guénon nos ha dicho que ese plan es como que primero en la etapa de potencialidad, donde reconocemos lo que somos capaces de ser, una etapa de virtualidad donde armamos el plan, la planificación, y una etapa de actualidad donde pasamos la potencia al acto. Valiamesti nos dirá
el arte de la construcción. Para esta construcción debe haber una idea que va a ser la causa de lo que vendrá, pero tiene que ver la idea, es decir, la aplicación del intelecto, pero una idea que se ha formado en nuestra mente de que queremos lograr. Y para luego, mediante esa idea, teniendo esta idea clara y distinta, como diría Descartes, vamos a poder activar la voluntad que nos llevará al final a la acción. Y así lograr esa meta, lograr conseguir la piedra cúbica, construir el templo. Y todo eso es porque estamos inmersos dentro de toda una estructura que nos asegura la fuerza espiritual, el impulso de los mundos espirituales para elevarnos de estos intereses del mundo profano y empezar a construir según el orden del cosmos, según la ingeniería oculta y la programación oculta de este sistema espiritual que llamamos la realidad física, la realidad sustancial, el macrocosmos y mucho más allá el metacosmos. Estamos metidos dentro de una estructura cuyas claves de construcción están grabadas en nuestra alma, y mediante la meditación, el simbolismo de esta construcción, podemos hacer vibrar y podemos despertar y hacer fluir y revelarse estas fuerzas ocultas en el alma, estas herramientas ocultas en nuestra alma que nos permitirán desarrollar o despertar nuestras virtudes y obtener el conocimiento grabado en el alma, la gnosis, que nos permitirá, según la idea que tengamos, según nuestra voluntad y nuestro esfuerzo en acción, construir el templo interior. Entonces es la idea que nos dirá Valiamesti como masonería, de la masonería como una iniciación de oficio. Sin duda hay que tener la vocación de construir, tener un pensamiento siempre constructivo, siempre como una dinámica de que tengo algo, debo transformarlo e ir armando algo mayor en parte a partir de estas cosas que voy logrando en la vida, y así empiezo a construir. La construcción es unir en una totalidad armónica múltiples partes, de las cuales cada una en su interior guarda también un orden y una armonía de acuerdo a lo general y lo individual en una gran estructura, en una gran totalidad que representa al orden de esta manifestación. Entonces esto es lo que nos ha dicho un poco Vale en su idea de la masonería como iniciación de oficio, y luego pasa a desarrollar ya cómo entramos a esta estructura, ¿no? Ya tenemos la estructura, lo que hay que hacer, cómo es la ingeniería espiritual de la masonería. Ahora cómo entramos, y esa entrada habla de un revestimiento. Tenemos que realmente vestirnos con las ropas apropiadas para poder entrar a ese nuevo sistema. De allí la idea del traje. El traje de recipiendario, que no es otra cosa que un revestirse del hombre nuevo, de lo que yo quiero lograr. Y el hombre nuevo conoce su estructura interna, que es una gran dualidad. De allí que podemos ver que el traje de recipiendario, visto de frente como el hombre que está allí en el traje de recipiendario, no es otra cosa más que una especie de mosaico de blancos y negros, donde vamos a tener una parte del pecho descubierto, vamos a tener una pierna también descubierta, y vamos a tener un pie descubierto y sus respectivas partes tapadas, ¿no? Una parte del pecho recubierta, una parte del pecho
Al desnudo, pierna cubierta, pierna desnudo, pie cubierto, pie desnudo. Y en ese marco, en esta interioridad, es que se encuentra el hombre, ¿no? Vamos a verlo en este esquema. Es una gran dualidad. Y por eso que quiere revestirse del hombre nuevo. Esta es su esencia. Su esencia es una esencia dual. Saca la esencia dual de la profanidad que lo ha venido revistiendo para hacer un nuevo paso. Saca la dualidad de esa profanidad y esa dualidad ahora la alimenta de una nueva información que les es dada o se les será dada como la influencia espiritual, y de esa forma logra grabar, ahora vestirse de una nueva estructura espiritual, una nueva idea de pensamiento, una nueva versión de vida, una nueva expectativa a futuro. Ese es el traje de recipiendario que viene a representar de manera mucho más general el paso de la oscuridad a la luz. Dada por la influencia espiritual. Esa es la luz. Ese es el paso. Yo tengo que revestirme de una nueva manera de pensar, es decir, un nuevo pensamiento. Una nueva meditación en los mundos espirituales. Concebir a los mundos espirituales, y eso hará que este paso no sea más que el despliegue del espíritu. Pero concibiendo nuevas ideas de verdad, de virtud y de gloria, que no es otra cosa que dejar entrar a la luz espiritual, a la influencia espiritual en nuestro ser, y que ella nos empiece a sacar las verdades ocultas en nuestra alma. Entonces, ese es el cambio de estado. Esa es la nueva forma que debemos vestir. Y toda la ceremonia de la iniciación será como activar cada uno de estos centros que se ocultan y se revelan en el alma. Lo tapado y lo desnudo son ocultamientos y revelaciones de la luz interior. O cómo el alma se oculta, pero también se revela en ciertos aspectos, en ciertos planos de nuestra estructura interna. Los diferentes planos de manifestaciones del ser. Ese ser interior, esa alma como totalidad, se empieza a expresar en diferentes planos, diferentes niveles, diferentes mundos. Y la influencia espiritual empieza a vibrar y a encender luces en cada uno de esos niveles y de esos mundos. Pero yo tengo que revestirme con el traje que viene a representar, a fin de cuentas, la voluntad de querer hacer mejor. Me revisto con la voluntad de querer ser mejor. Y así, queriendo ser mejor, entonces me vuelvo una vasija receptora de la influencia espiritual. Y cerramos el ciclo entre el creador que quiere otorgar y nosotros que queremos recibir esa luz que él quiere otorgarnos para poco a poco ir generando un llenado en nuestro ser interior. Esa es la idea del recipiendario, el traje de hacernos actos para recibir. Referente a los 3 puntos, Valiamesti va a desarrollar la idea cabalística del árbol de la vida, donde tenemos una terna superior que viene a ser la idea de los mundos espirituales, y luego vienen 2 ternas inferiores, que es el despliegue en los planos de la manifestación, una primera terna, una segunda terna que va a generar a un mundo. Este es
el esquema del árbol de la vida. Esa terna interior que viene a expresarse en dos ternas inferiores y genera ese patrón de orden que se conoce como el árbol de la vida. Pero Valiamesti se va a dedicar a las tres superiores. Keter, la corona, Jokma, la sabiduría, y Binah, el entendimiento. Y ellas empiezan a tener un orden muy particular porque Keter expresa a Jokma, Jokma informa a Binah y Binah informa hacia los mundos creados o los mundos manifestados. Ellos son en conjunto los mundos superiores o los mundos espirituales. Y por debajo de esa barrera está nuestra manifestación. Y pareciera que la idea que nos quiere hablar Valiamesti de esos tres puntos que todos hacemos en nuestras firmas, que esos tres puntos hablan de que nosotros reconocemos cómo funciona el sistema. Keter es la manifestación de la divinidad en este mundo y expresa el concepto de la idea causa que ya hemos visto como lo primero hacia la construcción, es decir, es el pensamiento, la idea que llega a Keter no es otra que el pensamiento del creador, es decir, algo muy superior a cualquier cosa que podamos nosotros captar y poder comprender y percibir. Pero esa idea causa de querer crear a este mundo según un orden muy preciso y una ingeniería tal que le permita a los hombres reintegrarse desde la manifestación hacia los mundos espirituales, lograr este ascenso, entonces debe haber un orden dada por una sabiduría con la que esto se llevó a cabo, esto se construyó. Por eso Jokma es la sabiduría constructiva. Es muy abstracta, pero en ella está el orden de cómo Dios creó a este mundo de tal forma que nos asegure a sus creados, a sus creaciones, sentir la bondad que Él nos quiere dar y reintegrarnos y ser como Él, volver a ese estado de inicio en el pensamiento del Creador según el orden del pensamiento del Creador. Esa es la idea de lo iniciático, reintegrarnos a ese inicio. Y la forma en que esta sabiduría constructiva se mueve y toma o se concretiza y empieza a tomar limitaciones que le permitan al hombre entenderla, porque la sabiduría se vuelve abstracta y universal, pero debe revestirse de ciertos condicionamientos, de ciertas limitaciones dadas por el mismo sistema para que el hombre, el ser que está aquí abajo, logre captar ese conocimiento. Y eso es lo que es Binah como entendimiento. También lo nombra Valiamesti como la inteligencia dinámica. Es decir, la forma precisa para que nosotros podamos captar al Creador. Este mundo fue creado según el máximo nivel de entendimiento que podemos tener del Creador. Fue creado a nuestra medida. Por eso tiene una inteligencia y hay una dinámica detrás de él que todos podemos entender, comprender, articular sus postulados
escribirlos a manera de que no se nos olvide y tener un plan de acción para lograr perfeccionamiento espiritual. Es decir, este es un mundo que está fabricado, construido, programado según nuestra propia inteligencia. Dios quiso crear algo de lo cual nosotros podamos adquirir beneficios y podamos comprender que tras toda esta manifestación está oculto el Creador. Esa es la idea de Keter Chokhmah Binah, los intelectos del Creador, como una especie de mente suprema que cuadró todo según nuestro nivel de entendimiento. Y nos dirá, vale, que pareciera que estas tres firmas es para que no se nos olviden, estos 3 puntos en la firma, cada vez que lo escribamos, en un trabajo, en tratar de ocultar una palabra en particular, recordemos que esos 3 puntos hablan de cómo funciona este sistema, cómo funciona el mundo, y que tenemos en nuestra mano el conocimiento de un legado espiritual y de una sabiduría tal que nos permite manipular el sistema, adaptarlo a los requerimientos de cada uno de nosotros y según el máximo nivel que podemos conseguir con estos requerimientos, lograr acceder a las verdades de los mundos espirituales. Muchas gracias.